Les voy a hablar un poco de lo que es la producción y calidad de esperma en dos especies de solífugos de la familia Motrechidae, que tienen dos estrategias de apareamiento diferentes. Perdón. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué solífugos? ¿Sí? Son organismos que son difíciles de colectar, son difíciles de mantener en el laboratorio, pero tienen ese algo, ¿sí?, que hace que los apareamientos sean bastante espectaculares. De hecho, son catalogados como apareamientos muy violentos, en donde los machos tienen que tomar a las hembras son muy voraces, en general los dos sexos son muy voraces, pero las hembras son muy voraces y los machos tienen que de alguna forma inmovilizarlas para bueno, poder transferir la gota de esperma y esa transferencia es ayudada con los quelíceros. Dentro de esto, de esta situación, se ha visto que hay dos estrategias reproductivas básicas, digamos, entre medio hay otras cosas, pero en general las básicas son, por un lado, de persuasión, en donde no se ve coerción física y los machos tienen la capacidad de inducir una especie de equiescencia en la hembra. De hecho, fíjense aquí en cómo el macho puede hasta llevarla a la hembra, y la hembra no se mueve durante todo el acto reproductivo. Esto sí, la hembra obviamente está receptiva. Y del otro lado tenemos especies en donde los machos tienen una estrategia más de tipo de coerción física, en donde las hembras no entran en este estado de quiescencia total, sino que son muy agresivas, están móviles y constantemente están tratando de morder a los machos, como se ve acá en esta figura. Sería más fácil con un video, pero bueno, no me iba a dar el tiempo. Y sumado a eso, los machos tienen características que han evolucionado justamente para anclar a las hembras y que no se muevan tanto, entonces no sea tan difícil lo que es la parte de la transferencia espermática. Acá ven cómo se han desarrollado espinas o por ahí dimorfismo en el entrecruzamiento de los quelíceros, y bueno, en las hembras se ve después de la cópula cómo puede estar lastimadas en las zonas donde los machos lo agarran. Esto está muchísimo más explicado en un review que está en prensa, que hemos hecho con Alfredo Peretti y Aileen Hevets, en donde se explica esto y, bueno, y otras cosas más ligadas a lo que se sabe de la biología reproductiva de los escorpiones, así que les sugiero que cuando salgan le echen una mirada. ¿Qué otra característica? Las hembras son poliándricas en diferentes niveles, ¿sí? Hay especies que son más poliándricas que la otra, y las hembras tienen distinta morfología de espermateca. Entonces, esto abre el campo para la presencia de competencia espermática. Por el lado de los machos, tenemos que los machos adultos no producen esperma. De hecho, los testículos, fíjense, están atrofiados, son muy chiquitos, y todo el esperma lo van acumulando de juveniles. Entonces, cuando mudan a adultos ya no se produce más esperma, y la vesícula seminal hace las veces de un frasco en donde se guarda toda la cantidad de esperma que el macho va a tener en toda su vida, el macho adulto va a tener en toda su vida. Porque ustedes recuerden de que mudan a adulto y están en la temporada reproductiva y mueren al final de la temporada reproductiva. También recuerden que los espermatozoides en general son aflagelados, y bueno, como les dice acá Morfeo, básicamente la vesícula seminal es un frasco donde tiene todo el stock de esperma que va a tener durante toda la temporada reproductiva y toda su vida, básicamente. Entonces, con esto de fondo, ¿qué quisimos hacer? Tomamos como modelo dos especies de la familia Motrechidae que se ubicaban, digamos, en estos extremos que yo les explicaba, tanto de persuasión como de coerción. Por un lado, Notopuga, ¿sí?, una especie más persuasiva, y contrariamente, en la parte coercitiva, tenemos a Oltacula chacoensis. Estas especies viven en simpatría en las salinas grandes del centro de la República Argentina, al noroeste de la provincia de Córdoba. Entonces, básicamente, ¿qué nos preguntamos? Bueno, hicimos tres niveles de preguntas, ¿sí? Una pregunta básica y descriptiva era cuánto volumen vesicular, número de espermatozoides y viabilidad de espermatozoides, qué valores tenían, qué magnitudes manejaban estos organismos, porque no se sabe nada. Después de ahí, ya que teníamos dos especies que estaban en los extremos de estas estrategias, bueno, quisimos ver si hay diferencia en alguna de estas variables en cuanto a estas especies. Y por último,
una pregunta con una predicción más de fondo, en donde queremos evaluar, bueno, una predicción sobre la condición del macho, ¿sí? Si machos con mejor condición tenían alguna de estas variables, algunas de estas características también mayores, ¿sí? Como se ve muchas veces en la literatura. Bien, ¿qué hicimos? Una vez que tenemos los machos adultos, los pesamos, medimos el tamaño del propeltidio como una aproximación del tamaño total, con eso sacamos la condición, después obtuvimos la vesícula seminal por disecciones y le sacamos fotografías, las medimos y utilizando una ecuación geométrica, bueno, sacamos el volumen de las vesículas seminales, se extrajo luego el contenido de las vesículas seminales y se trató, ¿sí?, con procedimientos estándar que probamos también en otros arácnidos y obtuvimos tanto el conteo de espermatozoides como la cantidad de espermatozoides vivos y muertos, o sea, el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos. Bueno, todos esos datos los volcamos en una planilla y lo analizamos con R, ¿sí?, con modelos de GLM. ¿Qué obtuvimos? Bueno, en cuanto a lo descriptivo, vemos que el volumen de la vesícula seminal sí es de aproximadamente 200 milímetros cúbicos, o lo que es lo mismo 200 microlitros. Oltácula chacoensis, eso es notopuga. En Oltácula chacoensis vemos que tiene un 80% más de volumen vesicular, ¿sí? Unos 365 aproximadamente, ¿sí?, con el desvío. Después, en cuanto a número de espermatozoides, tenemos aproximadamente 100 millones de espermatozoides en notopuga, y tenemos unos 60 millones en Oltácula, ¿sí?, con una gran dispersión. Y en cuanto a la viabilidad, hemos visto que presentan una viabilidad del 95%, lo cual es muy alta, porque obviamente es el 100% del tope. Cuando entramos a hacer los análisis comparativos, ya más estadísticos, vimos que Oltácula chacoensis tiene más volumen, ¿sí?, vesicular que su contraparte notopuga, ¿sí? De hecho, acá pueden ver cómo es la morfología de las vesículas seminales, y bueno, vemos que hay una diferencia significativa entre el volumen comparado las especies. Cuando quisimos analizar lo que es tanto cantidad como calidad de espermatozoides, vimos que no había diferencia significativa en ninguna de las dos variables. Entonces, ya lo vimos en el cuadro anterior, lo de viabilidad, que eran los dos del 95%, y acá les muestro que no hay diferencia significativa, obviamente por la amplia dispersión quizás que aparece en notopuga. Y por último, cuando analizamos la condición corporal, vimos que la condición corporal es, a medida que aumenta la condición corporal, también aumenta el volumen vesicular total. Entonces esto quiere decir que machos de mejor condición tienen vesículas seminales que son más grandes, ¿sí? Esto se da en las dos especies. Bien, un poco recapitulando, les dejo el cuadro y quería notar que obviamente la diferencia entre las dos especies en estas dos estrategias aparece en lo que es el volumen de la vesícula seminal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos explicar esto? ¿Por qué ustedes creen que Oltácula chacoensis invertiría más en fluido seminal? Bueno, primero les quería mostrar y recordarles cómo era la morfología. Fíjense lo delicada y líquida, le digo delicada porque cuando hacía las disecciones se rompía muy fácilmente la vesícula seminal y se veía muy transparente, muy llena de líquido en Oltácula, que es la que tiene la vesícula más grande, contrariamente a lo que pasa en notopuga, que es mucho más compacta, más densa, ¿sí?, y no se ve tan líquida. Entonces, dos hipótesis que salen fácilmente cuando uno lo piensa es quizás almacena más volumen vesicular, más líquido para mantener viable a los espermatozoides, ¿sí?, para mantención de este stock que es muy importante para el macho, o puede ser también una cuestión de conflicto sexual postcopulatorio, en donde el macho estaría almacenando alguna sustancia de estas que bajan la receptividad de la hembra, son comúnmente llamadas RIS, y bueno, esperando a transferirla para justamente bajar la receptividad de la hembra. Bueno, ¿qué pasa? Yo, según los datos que manejamos, y esto obviamente es muy preliminar, y no es mutuamente excluyente tampoco, diría que no es tanto lo del mantenimiento de esperma, porque si no, quizás veríamos el aumento en las dos vesículas seminales y no lo vemos, y yo iría más, no lo descartaría, pero iría más
por la parte de receptividad femenina, porque de hecho vimos que las hembras de Oltácula chacoensis no recopulan, ¿sí? No recopulan tanto con el mismo macho ni con machos diferentes. Entonces esto nos da más fuerza para pensar que quizás va por ese lado, pero obviamente falta mucho todavía para estudiar y es un campo abierto a esto. Hablando un poquito de eso, ¿qué queda por estudiar? Bueno, en Solifus queda un mundo por estudiar. Les pongo acá algunas cosas. Siguiendo en la vereda del macho, podremos analizar cuánto de la bola que transfiere la hembra, hacer los mismos análisis de cantidad, calidad. Yo lo veo muy difícil por cómo es la transferencia, si es muy rápida. Entonces no se me ocurre en este momento cómo hacerlo, pero nada es imposible. Y también algunos estudios de quizás competencia espermática o uso de la esperma, ¿sí?, durante la temporada reproductiva. Y de la parte de la hembra, que para mí es lo más importante, porque es ahí donde pasa todo, digamos, donde se hace la fertilización, donde se activan los procesos, donde los espermatozoides realmente se hacen espermatozoides. Bueno, comenzar con estos patrones de almacenamiento y mantenimiento de espermatozoides y después ver cómo es la mecánica de fertilización y bueno, hay todo un mundo ahí adentro también que es muy interesante. Y les recomiendo de nuevo que consigan cuando salga el review, porque ahí hay muchísimas otras preguntas ligadas a la parte sexual en Solifus que, bueno, entre todos podremos ir abordando y esto sería un conocimiento mucho más completo de un grupo que es muy interesante y se sabe poco. Bien, como para terminar, quería agradecer, bueno, fuentes de financiamiento, al laboratorio, a los integrantes del Laboratorio de Biología Reproductiva por el acompañamiento en el campo, por estar siempre ahí, a Matías Izquierdo y Camilo Matoni por haberme dado las fotos, bueno, al Congreso, los organizadores del Congreso por haberme dado la oportunidad de estar acá, y les dejo los links para contacto del laboratorio por si alguien está interesado. Muchísimas gracias.